Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un autor clásico, se trata del austríaco Stefan Zweig. Él nació en Viena en 1881, por entonces Imperio Austrohúngaro, y falleció en Brasil en 1942 en circunstancias que ya os vamos a contar. Su biografía es bastante azarosa. Él nació en el seno de una familia de la alta burguesía de origen judío. Su padre era un industrial de la industria textil y su madre hija de unos banqueros italianos. Gracias a su posición acomodada, él pudo estudiar filosofía en la Universidad de Viena y también luego se especializó en literatura y comenzó a escribir. Su obra es amplísima, abarca desde el cuento y la novela corta hasta ensayos biográficos y también ensayos políticos. Y también en su juventud tuvo algunos acercamientos a la poesía. Cultivó amistades como la de Rainer Maria Rilke, también visitó a Einstein en Princeton, fue amigo de Maxim Gorky, de Joseph Roth, de un montón de personalidades culturales de la época, incluso en la música, Arturo Toscanini. Pero su vida, digamos que es como la de muchos judíos alemanes o austríacos en los años 30, se empezó a complicar con el crecimiento del nazismo en Alemania, lo que lo llevó al exilio. Se fue con su mujer primero a Londres y después viajaron a Latinoamérica. Y finalmente instalados en Brasil es donde tanto él como su mujer en 1942 en la ciudad de Petrópolis deciden suicidarse en 1942, como digo, viendo el crecimiento del nazismo en Europa y pensando ellos que ya el nazismo se iba a extender por todo el mundo. Su obra literaria, como digo, abarca diversos géneros y en el terreno de el cuento largo y novela breve, que es donde más se movió, su obra es amplísima, es decir, ha escrito montones de títulos que son hoy considerados obras maestras de la literatura. Vamos a leer un cuento de esta colección de relatos que compré en Argentina, de la editorial Losada, traducidos por Nicolás Gelormini, y se trata del relato titulado Sueños Olvidados. La gran casa estaba al lado del mar. En los apacibles, crepusculares paseos de pinos se respiraba la fuerza plena del salubre aire marino, y una brisa constante jugaba alrededor de los naranjos y acariciaba aquí y allá, como con dedos cautelosos, una flor colorida. Las lejanías soleadas, las colinas en las que adornadas casas resplandecían como perlas, un faro a millas de distancia que se alzaba recto semejante a una vela, todo brillaba con contornos claros, nítidos, y estaba, mosaico reluciente, hundido en el azul profundo del éter. El mar, en el que solo de vez en cuando, lejos, muy lejos, aparecían chispas blancas, las resplandecientes velas de barcos solitarios, se amoldaba con el dinamismo de sus olas a las terrazas escalonadas desde las que se elevaba la gran casa, que ascendía más alto hasta el verde de un jardín amplio y cubierto de sombras para perderse allí, en el parque exhausto, fabulosamente silencioso. Delante de la casa durmiente, sobre la que pesaba el calor del mediodía, discurría como una línea blanca un estrecho sendero de grava que conducía al frío mirador, bajo el cual las olas rugían en arranques feroces e incesantes y levantaban aquí y allá chispeantes átomos de agua que bajo la potente luz del sol se pavoneaban como diamantes de brillo iridiscente. Las luminosas flechas de sol en parte se quebraban contra los pinos, que se apretujaban unos contra otros en íntima conversación, en parte las detenía una sombrilla japonesa bien abierta, en la que estaban atrapadas divertidas figuras de colores intensos y chillones. Dentro del campo de sombra de ese parasol, una figura femenina se recostaba en un cómodo sillón de paja, donde sus bellas formas se acomodaban placenteramente al flexible mimbre. Una mano delgada, sin anillos, colgaba como olvidada y retozaba acariciando ligera y placenteramente el sedoso pelaje de un perro, mientras la otra sostenía un libro sobre el que concentraban su ininterrumpida atención los ojos oscuros, de negras pestañas, en los que había como una sonrisa contenida. Eran ojos grandes, inquietos, cuya belleza se elevaba aún más gracias a cierto brillo opaco, velado. Por cierto, el fuerte atractivo que ejercía el rostro oval, nítidamente recortado, no era un encanto natural, unitario, sino un refinado énfasis de bellos detalles particulares resaltados con esmerada y elegante coquetería. La aparente confusión y desorden de los perfumados y resplandecientes rizos era la esforzada construcción de un artista, y también la sonrisa tenue que durante la lectura hacía temblar los labios y descubría así el esmalte blanco, brillante de los dientes. Era el resultado de una prueba de años ante el espejo,
y sin embargo ya se había convertido en fijo, indispensable arte cotidiano. Un ligero crujido en la arena. Ella mira pero no cambia la posición, como un gato que se baña en la tibia marea de sol y parpadeando con ojos fosforescentes recibe perezosamente al visitante. Los pasos se acercan veloces y un criado de librea se detiene ante ella para alcanzarle una delgada tarjeta de visita y luego, con gesto expectante, retroceder un poco. Ella lee el nombre con la expresión de sorpresa que se tiene cuando en la calle un desconocido lo saluda a uno de modo muy familiar. Por un instante se producen pequeñas arrugas encima de las cejas nítidas, negras, que señalan una reflexión esforzada, y de pronto un brillo alegre juguetea por todo el rostro. Los ojos relampaguean con luminosidad desbordada al recordar días de juventud largamente pasados, ya olvidados por entero, cuyas imágenes diáfanas el nombre ha vuelto a despertar en ella. Figuras y sueños vuelven a adquirir formas fijas y se tornan claros como la realidad. Ah, perdón, recuerda ella de pronto volviéndose al criado. Por supuesto, el señor desea verme. El sirviente se alejó con pasos suaves, devotos. Por un minuto hubo silencio. Solo el infatigable viento cantaba en voz baja entre las copas que se curvaban llenas de todo el oro del mediodía. Y de pronto pasos elásticos que resonaron enérgicos en el camino de grava, una sombra larga que se extendió hasta sus pies, y una alta figura masculina se encontró ante ella, que se levantó vivazmente de su muelle asiento. Primero se cruzan los ojos. Con una rápida mirada, él sobrevuela la elegancia de la figura, mientras en ella una tenue sonrisa irónica ilumina los ojos. Es realmente amable de su parte haber pensado todavía en mí, comenzó a decir mientras estiraba la mano finamente cuidada, resplandeciente en su delgadez, y que él besó con veneración. Estimada señora, quiero ser honesto con usted porque este es un reencuentro después de muchos años y, según temo, será el último también en mucho tiempo. Es más bien una casualidad que yo haya llegado aquí. El nombre del propietario del palacete, por el que pregunté debido a su magnífica ubicación, me recordó una vez más a su establecimiento, y así me presento en realidad como alguien consciente de su culpa. Pero no por eso menos bienvenido, pues yo tampoco al principio me acordé de su existencia, aunque alguna vez fue bastante importante para mí. Ahora los dos sonrieron. El aroma dulce, ligero, del primero semioculto amor juvenil había renacido en ellos con toda su dulzura embriagadora, como un sueño que al despertar nos hace torcer despectivamente los labios, pese a que nos gustaría soñarlo, vivirlo una vez más. El bello sueño de esa indecisión, que solo desea y no se atreve a exigir, que solo promete y nunca da. Siguieron hablando, pero en las voces ya había un afecto, una delicada intimidad como solo puede proporcionar un misterio tan inocente y ya empalidecido. Con palabras suaves en las que de vez en cuando una alegre sonrisita arrojaba perlas tintineantes, hablaron de cosas pasadas, de poemas olvidados, flores marchitas, de lazos perdidos y destruidos, de pequeñas señales amorosas que se habían dado mutuamente en la pequeña ciudad donde había pasado su juventud. Las viejas historias que, semejantes a leyendas perdidas, tocaron en sus corazones campanas largamente mudas, ahogadas por el polvo, se fueron llenando despacio, muy despacio, de una dolorosa, cansada solemnidad. Los últimos tonos del fallecido amor juvenil pusieron en la conversación una seriedad profunda y casi triste. Y la voz de él, oscuramente melódica, vibró tenue cuando contó: allá en los Estados Unidos recibí la noticia de que usted se había comprometido. La recibí cuando el casamiento ya se había realizado. Ella no respondió nada. Sus pensamientos vagaban 10 años atrás. Por algunos minutos, un silencio agobiante pesó sobre los dos. Y después ella preguntó en voz baja, casi imperceptible: ¿qué pensó de mí en aquel momento? Él la miró sorprendido. Puedo decírselo con franqueza, pues mañana regreso a mi nueva patria. No me enfadé con usted. No experimenté instantes de resoluciones confusas, hostiles, pues la vida ya había enfriado la colorida llamarada del amor y la había convertido en el pálido fuego de la simpatía. No la entendí, solo la compadecí. Una mancha de color rojo oscuro voló por sus mejillas y el brillo de sus ojos se intensificó cuando exclamó excitada: ¿Compadecerme? ¿Por qué habría de compadecerme? Porque pensé en su futuro esposo, ese indolente avariento que siempre estaba a la búsqueda de ganancias. No me contradiga, no quiero ofender a su marido, al que siempre he respetado, y también porque pensé en usted, la muchacha que yo había abandonado, porque no podía imaginarme que usted, la solitaria, la ideal, que siempre tenía una ironía desdeñosa para la vida cotidiana, hubiera podido convertirse en la honorable esposa de un hombre mediocre.
¿Por qué motivo pensó usted me había casado si todo era así? No lo sabía exactamente. Me dije que tal vez él poseía virtudes ocultas que escapaban a la mirada superficial y solo comenzaban a brillar en un trato íntimo. Y me quedé con esa fácil solución del enigma, pues había una cosa que no podía ni siquiera aceptar. A saber, que usted lo había elegido a él por su corona condal y sus millones. Para mí era completamente imposible. Ella pareció no oír las últimas palabras, pues apoyados en el mentón los dedos que bajo el sangriento rosa del sol resplandecían como un molusco color púrpura, seguía mirando a lo lejos, al horizonte lejano, envuelto en velos, donde el cielo hundía su vestido celeste en la oscura magnificencia de las olas. También él estaba sumergido en pensamientos profundos y casi había olvidado las últimas palabras cuando ella, en tono apenas perceptible, apartándose de él, dijo: y sin embargo, así fue. Sorprendido, casi asustado, miró a la mujer que con una pausada, a todas luces artificiosa calma, se había recostado en el sillón para seguir hablando con una melancolía apacible, casi sin mover los labios y en tono monocorde. Ninguno de ustedes me entendió en esa época, cuando yo era la muchachita de palabras tímidas e infantiles. Y usted, que me era tan cercano, tampoco me entendió. Tal vez yo misma no me entendía. Aún hoy pienso mucho en eso y no me comprendo, pues ¿qué pueden saber las mujeres de sus crédulas almas infantiles, cuyos sueños son como flores delicadas, finas, blancas, que el primer soplo de realidad ya deshoja? Pero yo no era como las demás muchachas, que sueñan con héroes que poseen la fuerza de un joven y el arrojo de un hombre, y han de convertir sus errantes anhelos en luminosa felicidad, su silencioso intuir en dichoso saber, y les traerán la liberación de ese sufrimiento incierto, borroso, imposible de concebir pero palpable, que oscurece sus días de muchachas, y cada vez se torna más oscuro, y pesado, y amenazador. Nunca conocí nada de eso. Mi alma navegaba en otras canoas oníricas y ponía rumbo al bosquecillo del futuro, oculto de la espesa niebla de los días por venir. Mis sueños eran singulares. Soñaba que era la hija de un rey, como las que aparecen en los viejos libros de cuentos, que juegan con piedras preciosas de fulgor y centelleo esplendoroso, hunden sus manos en el dorado brillo de tesoros extraordinarios y tienen ondulantes vestidos de valor incalculable. Porque me encantaban, soñaba con el lujo y la magnificencia. El placer que sentía cuando mis manos llegaban a acariciar la seda temblorosa, de canto tenue, cuando mis dedos podían yacer entre las muelles plumas de sueños oscuros y dormirse en el pesado terciopelo. Era feliz cada vez que los adornos rodeaban como una cadena los delgados miembros de mis dedos, que temblaban de alegría, y cada vez que piedras blancas brillaban como perlas de espuma en la densa marea de mi pelo. Mi meta más elevada era descansar en el cómodo asiento de un coche elegante. En aquella época estaba atrapada en un éxtasis de belleza artística que me hacía despreciar mi verdadera vida. Me odiaba cuando me ponía los vestidos de todos los días, humilde y sencilla como una monja, y a menudo me quedaba días en casa, porque sentía vergüenza ante mí misma de mi mediocridad. Me ocultaba en mi cuarto que era estrecho y feo, yo, que con lo que más soñaba era vivir junto al amplio mar, en una propiedad que fuera al mismo tiempo lujosa y artística, con paseos umbrosos, verdes, donde la bajeza del día de trabajo no extendiera sus sucias garras, donde hubiera paz abundante, casi como este lugar. Pues bien, lo que ansiaban mis sueños me lo ha cumplido mi marido, y justamente porque era capaz de hacerlo, se convirtió en mi esposo. Ella ahora guarda silencio y su rostro se inflama de una belleza de bacante. El brillo de sus ojos se ha vuelto profundo y amenazante, y el rojo de sus mejillas se enciende con mayor ardor. Hay un profundo silencio. Solo abajo, el monótono canto rítmico de las olas refulgentes que se arrojan contra la terraza escalonada como contra un pecho amado. Entonces él dice en voz baja, como para sí mismo: ¿pero el amor? Ella lo ha oído. En sus labios se dibuja una ligera sonrisa. ¿Conserva usted hoy todos sus ideales? Todos esos ideales que lo llevaron al ancho mundo. ¿Le quedaron todos sanos y salvos, o algunos no se le murieron, se le marchitaron? ¿O no se los arrancaron con violencia del pecho para al final arrojarlos al barro, donde los pisotearon las ruedas de carros que pujaban por llegar a su meta en la vida? ¿O no perdió ningún ideal? Él asiente con pesadumbre y calla, y de pronto lleva la mano de la mujer a sus labios, la besa en silencio. Luego dice con voz afectuosa: adiós. Ella le responde con un saludo enérgico y franco. No siente pudor de haber develado su secreto más profundo y mostrado su alma a un hombre para el cual ella, con el pasar de los años, ya es una extraña. Sonriendo lo sigue con la mirada y piensa en las palabras que él dijo sobre el amor,
y con pasos muy ligeros, inaudibles, lo ocurrido hace tiempo vuelve a deslizarse entre ella y el presente. Y de pronto piensa que aquel hombre podría haber conducido su vida, y los pensamientos dan forma y color a esa ridícula ocurrencia. Y lento, lento, casi de modo imperceptible, la sonrisa va muriendo en los labios soñadores. Este es el cuento Sueños Olvidados de Stefan Zweig. Espero que os haya gustado.